Muy buenas, les saluda el pastor Vladi. Hoy estudiamos una porción semanal más y el tema de hoy es Vayera, en castellano, se hizo visible. Bien, y queremos recordar que la semana pasada vimos la porción de Lech Lecha, es decir, anda por ti. Y hablábamos sobre la tierra que Dios le mostró, el mundo espiritual, la Nueva Jerusalén. Llegamos a la Nueva Jerusalén como bien lo representa Hebreos. Hoy nos toca la porción semanal que comprende el capítulo 18, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 24, y que se conoce como Vayera, que es una misma manifestación del verbo, pero es el mismo verbo, pero en una diferente manifestación. Vamos a explicar eso. Solo vamos a orar primero y luego a dar las características generales de esta porción. Padre que estás en los cielos, llegamos acá con la necesidad de ser instruidos por tu palabra, la necesidad de conectar la porción que Moisés tiene para nosotros hoy, que es tu palabra, Señor. Él solo fue un mediador y que nosotros necesitamos conectar para seguir creciendo en tu sabiduría y ser así mejores creyentes en Jesús, ser así mejores testigos tuyos. En el nombre de Jesús pedimos la revelación, la sabiduría, el entendimiento y que tú uses mis palabras e ideas. Oramos, amén y amén. Muy bien, las características generales de esta porción son: número 1, la visita a Abraham, que es quizás el único tema que vamos a ver hoy. La intercesión de por Sodoma y Gomorra, que hay varios temas teológicos ahí, pero que con el paso de los años, si así es la voluntad de Dios, los iremos viendo. El rescate de Lot y la destrucción de Sodoma. Los problemas y la descendencia de Lot, también podríamos agregar un siguiente tema ahí. Los problemas entre Abraham y Abimelech, y la porción termina con el nacimiento y la posterior atadura de Isaac cuando iba a ser crucificado. Y ahora sí, vamos al nombre de la porción, Vayera, y vamos a empezar diciendo que este verbo es el mismísimo verbo que hablábamos la semana pasada cuando Dios le dijo: vete por ti a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Y ese verbo es un verbo que está en causativo. Pero el hebreo tiene una característica muy general. En primer lugar, podemos decir que está construido desde las raíces. Y las raíces son 3 consonantes que son los verbos. Pero los verbos, a su vez, que también originan sustantivos y demás, se construye a partir de ellos algunos tiempos verbales que puede hacer, por ejemplo, que llegue a significar algo distinto. Por ejemplo, el verbo capar quiere decir recubrir, ¿verdad? Recubrir, que fue lo que Noé hizo con el arca, la recubrió de un material que la haría resistente al agua. Pero ese mismo verbo puede leerse en otra construcción como Kippur, y Kippur quiere decir exactamente lo opuesto, quitar el recubrimiento. Esa característica en el verbo hebreo se llama el binyan, que son las diferentes construcciones, y no queremos hacer esto como una clase de gramática, pero que usted sepa que la forma de conocer esto es porque a algunos se agrega una letra, por ejemplo, o hay un cambio de vocales. Entonces no es nada más de ir al castellano y ver qué dice, sino hay que ir y ver cuál es la construcción verbal para entenderlo bien. Y esta semana vemos el verbo ver, solo que ahora está nuevamente también en causativo, pero de Dios. Es decir, Dios se hizo visible. El objeto de la acción es Dios, que se hizo visible a Abraham. Y esto es muy importante porque
queremos hacer una construcción de un estudio. ¿Qué significa eso de ver a Dios? ¿Será que Dios tenía un rostro visible? Porque los mismos antiguos nos enseñan que nadie puede ver a Dios y permanecer con vida. Y luego el Evangelio tiene mucho que decir. Entonces queremos como estudiar esta característica de que Dios se hizo visible. Vamos a leer los primeros 3 versículos para generarnos un poquito de contexto. Así que yo lo invito a leer conmigo capítulo 18, versículo 1. Dice así, la Reina Valera 95, Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, estando sentado él a la puerta de su tienda a la hora de más calor. La tradición judía pensaban que era después de la circuncisión, 3 días de la circuncisión. Versículo 2. Alzó sus ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlos, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, se postró en tierra y dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Y aquí ya, si usted puso atención, estos versículos representan algún problema. En primer lugar, se dice que vio a 3 varones. La palabra varones son anashim, si se refiere a varones. Pero sabemos que por el contexto después de que 2 de ellos se van para Sodoma, es muy probable que fueran mensajeros de Dios, malachim, ángeles se les conoce, pero a mí me gusta usar más la palabra mensajeros porque es un ser no corrupto, incorruptible, que presenta un mensaje de Dios y su función es de Dios. Pero vemos que Abraham se postra y bueno, ¿cómo podemos entonces hacer para entender mejor esto? Lo digo porque algunos han pensado que si 2 se fueron para Sodoma, quiere decir que el otro era el Señor, o algunos han erróneamente pensado que el ángel del Señor es Jesús, y nosotros decimos que esto es completamente falso. No podemos aceptar como creyentes en Jesús que Jesús sea un ángel. Jesús es Dios completamente, y entonces esta porción necesita que se explique, ¿verdad? Entonces, dice que él estaba sentado junto al encinar de Mamre. Encinar de Mamre quiere decir los robles de Mamre, siendo los robles una arboleda y Mamre un amorreo, que era para que nos ubiquemos dónde más o menos habitaba Abraham en ese tiempo. Y luego se dice que él se le hizo visible ahí. Y bueno, ¿cómo podemos entender eso? Vamos a empezar a dar respuesta desde el Evangelio. Hebreos 1.1, y cuando digo Evangelio me refiero por supuesto al Nuevo Testamento. No me refiero a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, sino me refiero a todo el Nuevo Testamento como mensaje. Dice así: Dios, o sea, la plenitud de la deidad, de los atributos de Dios, que se ha manifestado de muchas formas, pero en esta aparición normalmente es el amor. Dice Dios, habiendo hablado de muchas veces, es decir, habiéndose proyectado, comunicado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Los padres son los patriarcas. Abraham es uno de ellos, y probablemente el escritor tiene en mente el capítulo 18, cuando hay una proyección a Dios, y luego el versículo continúa para decir que ahora se va a manifestar por medio del Hijo, y esto es otro tema. Pero lo que quiero establecer es que Dios sí le habló. A todas estas manifestaciones que nosotros encontramos, por ejemplo, se hizo visible la nube de fuego, lo que se conoce como el rostro de Dios, el Penei, el Panav, el rostro de él, que dice que Moisés buscaba el rostro de Dios. Pero a todas esas manifestaciones, incluso la de Abraham, se les conoce, como el rostro de Dios, como el ver a Dios. Y esto
tiene que ver, por ejemplo, con la columna de fuego en el desierto, la columna de nube también en el desierto, las voces de los sacerdotes que venían a hablar. Es decir, cuando alguien tenía un mensaje de parte de Dios, se le conocía como el rostro de Dios. ¿Qué estoy tratando de decir? Es que Abraham está listo para recibir un mensaje y es Dios el que le habla. Y ahora vamos al versículo 2. Dice, alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Al verlos, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces ya aquí ya tenemos el primer conflicto. ¿Quiénes son estos varones y por qué Abraham se postró en tierra? Tenemos 2 opciones para interpretar esto. Número 1, Adonai, Dios, Jesús, quien fuera, como quiera llamarle, Dios estaba dentro de los 3 varones que se aparecieron. Y por eso es que algunos dicen que 2 se van a Sodoma y 1 es Dios. Pero eso tiene un problema, y es que a estos 3 se les ha referido como Anashim, varones. Y la referencia a Jesús como varón no se puede dar antes de su venida a la tierra. Es decir, cuando terminemos este tiempo juntos, mi intención es que usted pueda asegurar que Dios nunca se había manifestado hasta que Cristo Jesús vino a la tierra. Y por eso es necesario entenderlo así aquí, con Abraham, pero también con Moisés y con cualquiera. Estos 3 varones definitivamente eran ángeles. Eran personas que de alguna manera habían, o seres, perdón, que se les estaba llamando varones, y traían, por así decirlo, un mensaje de Dios, una representatividad de Dios, es decir, ellos representaban a Dios. Así que fácilmente podríamos nosotros decir que ante el mensaje, ante el hecho de Abraham haber conectado que estos 3 hombres venían de Dios, él se pudo haber postrado. Pero incluso eso estaría incorrecto, porque cuando Abraham dice en el versículo 3, 18:3, Adonai, ahí está la palabra Adonai, por eso nos han traducido Señor, si he hallado gracia en tus ojos. Yo quiero que usted vea que no les habla a 3 personas, si es que he hallado gracia en los ojos de ustedes, o señores, sino que él habla a una persona. Dice, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Entonces, él no está hablando con 3 personas. Y luego no deja duda, porque el nombre que usa Adonai es uno de los nombres de Dios. No podría él decir eso a ningún mensajero o a ninguna persona que no fuera Dios, porque entonces sí estaría cayendo en una idolatría. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Y esta es la segunda forma de verlo. Que hay aquí 2 diálogos paralelos. Que él tiene un diálogo con los 3 seres celestiales, pero también que al conectar, que ellos traigan un mensaje de Dios, él conecta que también está Dios ahí y por eso él le habla. Es decir, él está hablando a Dios, no pases de mí. Yo sé que aquí están estos 3, pero no pases de mí. Aunque no lo vea, él conecta que Dios está ahí, pero se hizo visible en el sentido de que el mensaje le está llegando. Hay 2 diálogos. Él no se está postrando ante los ángeles de Dios, él se está postrando ante la deidad de Dios, ante la realización de que Dios está allí. Y ante ese conocimiento es que él se postra. O sea, el hecho de que luego en el versículo 4 dice que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol, entonces nos indica que hay 2 diálogos y que Abraham no hizo idolatría. Entonces, ¿por qué es esto importante? ¿O qué quiere decir eso que Dios se le apareció? ¿Cómo podemos nosotros dimensionar esto? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de entender? La respuesta a estas interrogantes quiero dejarlas en 3 versículos de la revelación
del Nuevo Testamento, es decir, del Evangelio. Y por eso es que nosotros nos gusta decir que el Nuevo Testamento, que el Evangelio es la revelación de la Torá. Vamos a ver ahora 3 versículos entonces. El primero de ellos está en Juan capítulo 3, versículo 13. Recordará usted, este es un diálogo entre Jesús y Nicodemo, ¿verdad? Ese es el diálogo en donde dice él, de tal manera amó Dios al mundo. El diálogo donde también Nicodemo no le entiende que él tenía que regresar y reingresar en el vientre de su madre, ¿verdad? En ese diálogo, Jesús le dice a Nicodemo, verso 13, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo, el heredero del reino de los cielos, el que viene a repartir la herencia del reino de los cielos. Y por eso, cada vez que nosotros veamos uno de estos términos que los hemos explicado en el estudio de Marcos, que son términos teológicos del primer siglo, como el Hijo del Hombre, que quiere decir el repartidor de la herencia del reino de los cielos, que es la salvación. Esa era una función mesiánica, una función de Jesús. Lo que yo quiero que usted note, por favor, es que primero que nada existe un primer cielo en donde no cabe nadie que no sea Dios. Y yo quisiera que esas palabras de Jesús se sentaran en su corazón. ¿Quién está en el cielo? Dios. El único Dios, solo un Dios. Él es el único que está en el cielo. No hay alguien más con Él. Esta es una enseñanza de Él misma. Él dice, nadie nunca subió al cielo. Hasta esa fecha, nadie nunca subió al cielo y eso se mantiene así. Eso se mantiene así porque la promesa de Dios es venir de vuelta. Esa es la promesa de Dios. Entonces, nadie nunca subió al cielo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que, hablando de ser visibles, que cuando el que estaba en el cielo descendería a la tierra y sufriría o viviría, es una mejor palabra, la metamorfosis de quitarse de reducir su honra, pero venir en la esencia de Dios, me refiero a Jesús, esa sería la primera vez que el cielo sería traspasado. Y esa sería la primera vez que alguien vería el rostro de Dios. Y eso es algo que tenemos que pensar y eso es algo que tenemos que entender. Abraham no tuvo una clara noción de las características de Dios. Él entendió por los mensajeros que Dios estaba ahí, que Dios le estaba haciendo una aparición, que Dios estaba haciendo visible a él, pero en una manifestación. Y esto fue lo que ocurrió para cada persona. Lo que me lleva al segundo versículo, para cada persona del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Pero esto me lleva al segundo versículo, Juan 1:18. Y le recuerdo que nuevamente estas son palabras de su majestad el Mesías. Dice, en este caso se refiere a su majestad el Mesías, perdón. Nadie ha visto jamás a Dios. Esto lo está escribiendo por revelación Juan en función de toda la creación. Y luego dice, el unigénito Dios. Pero nosotros sabemos que aquí es el Reshit, la primicia, el cuerpo de Dios que está en el seno de Abba, es decir, está en el lugar donde Dios colocó su palabra y todas sus promesas. Él lo ha dado a conocer. ¿Y cómo lo dio a conocer? Lo dio a conocer cuando vino, de tal manera que la primera persona que vio el rostro de Dios fue quien haya asistido a Miriam en su parto. Sí, si fue José, él fue el primero que vio físicamente a Dios sin una manifestación, sin un intermediario. Y luego todos y cada uno de los que entraron en contacto con él, dichosos sean. Pero también nosotros lo hemos visto porque hemos visto en su palabra lo que él hizo. Entonces nadie le había visto jamás, está diciendo el Evangelio.
Y por eso toda la Biblia tiene que ser consecuente. Y por eso es importante ver que la Torá que estamos viendo, que es Génesis 18, que Dios se hizo visible, ¿cuál fue la forma? El Evangelio nos está diciendo, físicamente nadie le había visto jamás, hasta que el unigénito descendió y lo empezó a hacer visible. Y hoy Dios es mucho más visible de lo que pensamos, porque está registrado en su palabra. Podemos leer de Él, podemos revivir las actuaciones de Él y sobre todo podemos conocerlo en nuestra vida. Así que el unigénito, el Reshit, no se refiere al unigénito como un junior. Esa idea tenemos que quitárnosla, o como un engendrado. No se refiere, está hablando del único, del primer esbozo, de la primicia de todas las cosas. Es como que Dios lo es todo, y del todo la porción de su cuerpo que vino a la tierra, que se despojó de esa gloria que vino a la tierra. Ese es el unigénito, y Él fue el que vino. Y a Él fue la primera vez que Dios fue visto de una manera como usted y yo podríamos ver a un compañero. Pero ahora vamos a la última cita que quiero dejar para interpretar correctamente Génesis 18. Dice la última cita, Hebreos 9:26. De otra manera, a Cristo, al Mesías, esa es la función salvadora de Dios, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. La fundación del mundo no es la creación. La fundación del mundo es cuando Dios, el hombre peca, y Dios tiene que empezar un nuevo modelo para que el hombre pueda vivir ahí. Pero ahora dice, una sola vez en la consumación de los siglos, es decir, cuando Él vino, hace 2000 años, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué está diciendo? Bueno, hay muchos mensajes, pero el que nos interesa a nosotros aquí es que Dios vino una sola vez. Que cada vez que se manifestó a Abraham, a Moisés, no vino Dios. Por ejemplo, el Evangelio es el que nos enseña que la Torá se reveló por medio de ángeles, de seres espirituales. Y por eso es que cada vez que se dice el rostro de Dios tiene una explicación, es un nombre que hace una referencia a una manifestación de Dios. Pero la visibilidad de Dios empezó cuando el Mesías, su santidad, Jesucristo de Nazaret, Dios corpóreo, vino a la tierra, tomó la forma de hombre y nos enseñó todo lo que había que aprender acerca de la salvación. Él se manifestó, como dice Hebreos, en la forma del heredero del reino de los cielos. ¿Qué tuvo Abraham entonces? Abraham tuvo un adelanto de esa manifestación, que se conoce ese adelanto y muchos otros, como por ejemplo, ya dije, la nube en el desierto, como por ejemplo la espalda de Dios que Moisés vio, los lomos de Dios, como todos esos elementos se conocen como el rostro de Dios. Pero no es que sean el rostro de Dios como tal, sino que Jesús vino, Dios vino y fue visible completamente hasta que Jesús vino. Y eso es lo que nosotros queremos señalar, enseñar. Lo que Abraham tuvo fue un adelanto, y Dios a partir de ahora es visible mucho más de lo que comprendemos. Dios se hizo visible especialmente en el madero, y esa visibilidad de Dios en sus enseñanzas, en sus parábolas, hace que nosotros tengamos la prueba de que Dios es real, de que Dios existe y de que ha venido a salvarnos y tiene el mejor plan para su vida y para la mía. Vemos a Jesús en toda la Biblia, vemos a Jesús con Abraham, vemos a Jesús con Moisés, lo vemos en todos lugares porque, como Él mismo dijo, las Escrituras dan testimonio de Él. Y un día le veremos cara a cara. Ese es mi anhelo. Vamos a dejarlo acá. Quiero recordarle que la próxima semana estaremos viendo la vida de Sara, empezando ya el capítulo 19. Y espero que nos pueda acompañar. Por el momento, quisiera hacer una oración y terminar nuestro tiempo juntos acá. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por estar aquí, por tu amor.
por tanta gracia, por tanto favor. Instrúyenos, motívanos a conocer tu palabra más y más cada vez, y que en ella encontremos visiblemente a Dios, a Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre lo pedimos, en el nombre de nuestro Redentor Jesús. Amén y amén. Un fuerte abrazo, lo esperamos la próxima semana y no se pierda el estudio de hoy a las 4 de la tarde. Hasta pronto.